acompaña Emilio Álvarez y Casa. Decía, no solamente senador de oposición, sino senador independiente de oposición. Son como muchos adjetivos. Sí, pues. Emilio, bienvenido. Ricardo, grande gusto. Un abrazo al auditorio de La Octava. ¿Eres más de independencia o más de oposición o ambas? ¿O cómo se equilibran estos dos adjetivos? Los números dicen que soy más independencia que oposición, pero los números quiere decir las votaciones. Las votaciones, mira. Pero la impresión, ¿no? La opinión eventualmente es que soy más de oposición. El año pasado, el primer año, yo voté a favor el 70% de las iniciativas y un 30% ¿Iniciativas del presidente o de Morena? De todo lo que pasó en el Senado, ¿no? Todo lo que pasó en el Senado. Pero hubo algunas muy significativas en las que yo me opuse. Reforma educativa, el TEMEC, las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional o algunas otras. De hecho, por ejemplo, la reforma educativa, la primera votación se detuvo por un voto. Pudiera ser adjudicado a mí, por ejemplo. No necesariamente, somos un colectivo de 128. Pero en todo caso, discusiones fuertes en términos de derechos humanos, de política migratoria o de el rediseño de la fiscalía o temas de justicia y derechos humanos, pues esencialmente hemos estado en una situación de diagnóstico y de solución distinta a la del equipo de gobierno. Emilio, tu trayectoria se construye a contracorriente. Es correcto. Es decir, hay algunas que se construyen en el flujo, en el devenir, sí. Y hay otras... De bajadita. Digo, yo sé que tu familia era pequeña. Sí, pues. ¿Cuántos hermanos son? Mis padres tuvieron 15 hijos. ¿Y fuiste oposición desde esa familia? Sí, o sea, ya dentro eras de oposición. Murió la primera, fuimos 14, 8 mujeres y 6 hombres. Y cuando me dicen, ¿por qué te dedicaste a los derechos humanos? Digo, pues porque yo era el 12, por sobrevivencia. Estricta sobrevivencia. Mis padres trabajaron en ese tema, pero ya, digamos, el modelo familiar en casa cambió de una familia católica muy conservadora a una familia católica, en su gran mayoría, que abrazó la teología de liberación como una escuela no solo religiosa, sino de opción de vida. Ahí te formaste, ahí me ese formé. caldo de cultivo. Yo soy de esa referencia para, digamos, mis primeras participaciones fueron con las comunidades eclesiales de base, ¿no? Y esa especie de izquierda construcción religiosa. social, ¿no? Vamos, mi primera comunión fue con Sergio Méndez Arceo, ¿no? En la Catedral de Cuernavaca. Yo no me enteré que había hecho la primera comunión hasta que me empezaron a abrazar porque un amigo de mis padres decidió que yo ya tenía edad. Entonces yo viví la segunda comunión, ¿no? O sea, ya después tuve la doctrina y toda esta cosa que se da. Pero vengo de ese espacio de un matrimonio que en su casa recibió muchos líderes sociales, no solo de la iglesia. Yo conocí en casa a mis padres a Leonardo Boff, ¿no? El teólogo de la liberación, a Gustavo Gutiérrez, pero también conocí a Rosario Ibarra cuando yo tendría unos 9, 10 años. O muchos líderes que venían del refugio latinoamericano, en ese momento en México, o muchos líderes indígenas, en particular recuerdo gente de la Huasteca hidalguense. Ahora, esa vocación, voy a plantearlo así, disidente, protectora de derechos, vigilante, te vuelve una figura pública cuando encabezas la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ya antes habías jugado en el tema electoral de manera importante, pero claramente te vuelves una figura nacional. Estuvo ahora justamente la actual presidenta y decía ella, pues entre el periodo de Emilio y el mío sí se hizo ahí un vacío. Tu presidencia fue en más de un sentido importante, pero se hizo en oposición al entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso sí. A ver, cuéntame de ese episodio. ¿Cómo construiste tu presidencia y cómo te llevaste con el entonces jefe de gobierno? Mi llegada a la comisión puede leerse, a la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, como un signo de los tiempos, porque dejó de ser el Departamento del Distrito Federal, empezaba a ser el primer gobierno, y era el momento en que había un jefe de gobierno por 6 años, había por primera vez en muchos años autoridades locales electas, parcialmente, que eran los jefes delegacionales, y había una asamblea legislativa a tercios, un PRI, PAN, PRD divididos, y entonces se vieron obligados a construir un consenso,
y literalmente llegó un outsider, una gente fuera, de sociedad civil, un independiente, ¿no? Yo no era de ningún partido, y la fórmula de ese proceso fue quien ganara y construía el consenso. Yo venía de ESENCOS, venía de la Alianza Cívica, venía de procesos de participación ciudadana y de trabajo en derechos humanos, y el momento en que gana Fox, ¿no? Y López Obrador, genera entonces una expectativa de transición. Yo soy un poco de esas personas que llegan al espacio público en ese contexto de transición democrática de ese momento. Ahora, eras un hombre con tradición de izquierda, decías religiosa, de izquierda, y tenías un gobierno de izquierda en la ciudad. Es correcto. Y no fue tersa esa relación. No fue tersa. ¿Por qué no fue tersa? ¿Fueron los temas? ¿Fue el diálogo? ¿Fue el tono? Fue, para decirlo en sus primeras anotaciones, el término de relación, fue la agenda y fue cómo leímos el momento de transición. Y voy a decirlo en esos términos. ¿Por qué fue el término de relación? Y ahí regresamos al tema de la independencia. Porque yo me tomé en serio que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal era un órgano autónomo, no una subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno. Ahí empezaron las primeras distancias. O sea, ¿no quería entonces el jefe de gobierno un órgano autónomo? Toda la lógica política era que fuera yo un aliado incondicional del gobierno y que entonces tuviera en el gobierno de la ciudad un actor que cubriera y que acompañara. ¿Tú dirías que le costó trabajo el concepto de autonomía desde entonces? Absolutamente. ¿O ahí conoció el concepto de autonomía? No, ha habido una crítica fuerte al actual López Obrador. Desde entonces hubo una enorme discusión. Por ejemplo, la comisión no tenía la autonomía por mandato legal, sino que se ha ido creando etapas desde cuando Luis de la Barrera fue el primer presidente. En 99 se da la autonomía constitucional a la CNDH y no había llegado el momento a la ciudad. Uno de los primeros cambios fue dar la batalla por la autonomía de la comisión. Ahora, ¿qué quiere decir? Porque la autonomía se ejerce todos los días. Dame casos donde solo, la autonomía entró en crisis. Mira, o sea, no sé, el linchamiento en Tláhuac. No solo es un término legal, es un término de relación, por eso refería a esa expresión. Por ejemplo, que las recomendaciones se notifican, pero no se subordinan. Que el presupuesto se construye en la comisión con un consejo que tuvo una participación muy importante como órgano de decisión, no como adorno, en salir públicamente a disentir o llamar al jefe de gobierno, entonces Andrés Manuel López Obrador, a encabezar la indignación, no a encabezar la negación. Casos de tortura, un caso donde eventualmente tuvimos una enorme diferencia, fue un joven de la colonia Buenos Aires que acabó siendo torturado y ejecutado por integrantes de la policía judicial. La primera reacción fue decirme, no, pero es que ese joven era partícipe de las bandas de robo de autopartes. Digo, entonces por eso hay que ejecutarlo. Entonces por eso se legitima. No, pero es que cobraba. Y no, bueno, digamos, justo lo que toca es el caso ejemplar de justicia. Y final de cuentas yo presenté la recomendación, incluso en algún otro caso muy similar, por tortura de unos agentes judiciales. Y en su momento López Obrador me dijo, no, pero yo no mando a torturar. Y Bernardo Batis, que era el procurador, tampoco. Digo, yo lo entiendo, pero tienes que hacerte cargo que ahí yo te estoy diciendo quién, cómo, cuándo y dónde pasó. Y lo que se esperaría de ti es que encabezara la indignación, no la negación. Si tú mandas un mensaje de negación, es una complicidad pasiva. ¿Y lo entendió? No lo entendió. A ver, déjame preguntártelo directamente. En eso y otros casos. ¿Serás tú responsable de que Morena y el propio presidente viera con buenos ojos que una persona como Rosario Piedra encabezara ahora la Comisión Nacional? Es decir, ¿esa experiencia será un antecedente que explicaría por qué esta candidatura? Podría estar en el ánimo, no tengo duda, pero no creo que haya sido un factotum, Ricardo. No, el factor que decidirá, no creo. Pero sí pienso... Es una idea de qué se espera de la comisión. Una comisión más preventiva, una comisión menos reactiva, menos independiente. Mira, o menos por ejemplo, cuando yo llego a la comisión, a los 19 días aparece sin vida Digno Ochoa, ¿no? Y yo presento el primer informe, que documenta cómo no se había investigado las amenazas y documenta cómo no se cumplió en la protección. La respuesta en ese momento el jefe de gobierno fue decirme, mira, tú no tendrías que estarte dedicando a estas cosas, tú tendrías que estar viendo el FUBAPROA. Me desconcertó muchísimo la respuesta. Digo, a ver, Andrés, yo no tengo facultad para ver a los bancos. Y por supuesto es un tema que me preocupa.
pero tú y yo sí tenemos facultad para tener esto. No, tú dedícate al tema de los bancos. Entonces, ahí empieza a haber una diferencia, que es la segunda que yo te decía, que es el tema de agenda. ¿Cuál es la agenda que se tiene que abarcar? En la corriente y las expresiones de sociedad civil de las que yo venía trabajando, se leía ese un gran momento para hacer los máximos avances posibles en derechos humanos, más allá de la definición de la relación. O sea, si reducimos la agenda de derechos humanos a la relación de la CNDH con el presidente o del titular de una comisión como la Ciudad de México con la jefa de gobierno, algo está mal, sino los temas sustantivos. Y empezó a darse temas, por ejemplo, empezó toda la discusión de la interrupción legal del embarazo, que Andrés detuvo un tiempo significativo. Se empezó a dar debates muy fuertes, cada vez con más presencia pública, sobre los derechos de las personas LGBTI y plus, ¿no? Se empezó a dar una serie de debates muy importantes sobre el modelo de seguridad, porque fue en ese momento, Ricardo, como por ejemplo, cuando Marcelo Ebrard, como secretario de Seguridad, trae al exalcalde Giuliani en Nueva York con tolerancia cero. El asesor de Donald Trump. El asesor, ¿no?, de Donald Trump. Y ahí empieza a haber una serie de temas de agenda de un desencuentro grande. Es con Andrés Manuel que se modifica el Código Penal y se llena... comunicación, no había posibilidad de construir juntos, no había posibilidad de colaborar. Se abre una brecha irreconciliable. Mira, se fue convirtiendo en irreconciliable, pero no era así, porque Andrés hacía entonces algo que está haciendo ahora, de no dialogar con los que en público tenían una diferencia con él, bien fueran los líderes de la oposición o bien fuera algún titular de una comisión, ¿no? O un órgano autónomo como en mi caso. Por ejemplo, cuando yo presento el segundo informe de Ignacio Ochoa final, yo en reiteradas ocasiones pedí un espacio con él. Le hablé, oye, vamos a reunir, cómo no, velo con Alejandro, que era su secretario del ramo entonces también. Y después de un mes sin ninguna respuesta, yo hablé personalmente buscando a su oficina, hablando con la secretaria, y decidí comunicarle por escrito. Digo, mira, mañana voy a presentar este informe. Si es de su interés, yo con mucho gusto se lo explico, ¿no? No está discusión el informe, pero sí está como en la pertinencia de que sepa de qué trae para ver entonces cómo se puede asumir el dilema y el debate público. La respuesta fue en la noche de Bernardo Bates diciéndome, oye, ¿por qué mandas esto? Bueno, pues porque hace un mes estoy pidiendo una cita. Y si no me la dan, pues yo les tengo la obligación de hacerles saber que lo voy a presentar. Ah, entonces, ¿por qué no te presenta, no te recibe, lo presentas? No, querido Bernardo, ese no es el tema. Yo lo voy a presentar de todas maneras. La diferencia es cómo se quieren enterar. Si quieren enterar por mí o si quieren enterar por los medios. Y a final de cuentas no me recibieron y lo presenté. Y yo luego tuve una reunión con quien era el secretario particular de López Obrador, que era René Bejarano. Y lo sintetizó de una buena manera. Me dijo, Emilio, es que tu problema es que de los órganos autónomos tú eres el más autónomo, ¿no? Tomas decisiones y no nos consultas, hablas a la prensa y no nos consultas, vas a los eventos del jefe de gobierno y opinas en los medios. Y digo, bueno, pues se supone que es mi trabajo, ¿no? No, pero bueno, pudieres tener una condición. Y ahí vino un momento muy crítico de polarización también del país, que fue el desafuero. El desafuero, el plantón de reforma, y yo no salí como una entidad pública a respaldar en todo y con todo al jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque ahí había una violación de los políticos muy seria, muy evidente, palmaria. Por supuesto que me parecía un uso indebido de las instituciones, así lo dije, pero también me parecía una actuación indebida al jefe de gobierno. Y así lo dije. Y incluso hicimos un pronunciamiento a la comisión. ¿El tema del encino era una actuación? Sí. Y como es otros más, ¿no? Por ejemplo, la publicación parcial del Código Financiero. O sea, el jefe de gobierno decidió no publicar 12 artículos. Lo aprobó la Asamblea, pues porque estaba en contra. Pero el desafuero sí era una medida desproporcionada. Por supuesto que sí. O sea, inadmisible. Por supuesto que marcó sí. historia en este país. Hoy estamos un no, poco claro estamos que sí. por esa arbitrariedad de Vicente Fox. Y vino una enorme polarización. Incluso me decía un amigo, tú tienes la virtud de quedar mal con todos, ¿no? Quedé mal con López Obrador, quedé mal con Fox, porque me parecía que no tocaba salir en la lógica del tambor batiente, ¿no? Incluso yo hice una recomendación sobre el plantón, ¿no? Que también acabó de tensar la cosa. Es decir, contraria al plantón. Contraria al plantón. Dijiste que violaba derechos. Porque generaba una condición de negación y violación de derechos. Yo no tenía problema con la manifestación, que estuviera en la calle,
Pero el bloqueo total me parece que genera una afectación brutal. ¿Se personalizó la disputa? O sea, ¿dejó de ser una disputa entre instituciones para volverse una disputa entre personas? Yo creo que en la lectura del jefe de gobierno, ¿En tu lectura, Emilio? yo acabé siendo uno de los líderes de oposición. ¿No? ¿Y en tu lectura? Yo o sea, no- si hoy volvieras a vivir ese episodio, ¿podrías haber construido de manera distinta Fíjate esa que relación? yo asumí y asumo en este trabajo una regla. Y la regla es no dinamites puentes. Porque luego con los escombros de lo que dinamitaste vas a tener que hacer otro. Vas a tener que ir a tocar la puerta porque estás representando víctimas o estás trabajando en derechos O sea, humanos. podrían haberse construido las cosas de una manera en que los puentes no se dinamitaran. Por lo menos, de mi ánimo, no es una posición anti-López Obradorista ni de entonces ni ahora. 2018, tomas la decisión de apoyar a Ricardo Anaya. Y quizá en tu biografía una de las decisiones más interesantes de analizar. Hoy puede ser uno de los costos más grandes que pesan sobre tu espalda. Vamos a corte y hablamos de la vinculación de ahora, justamente, con la candidatura de Ricardo Anaya. ¿Qué ha implicado? ¿Qué significó? ¿De qué te arrepientes? ¿De qué no? Muy bien. Esto es corte. Regresamos. Es la octava. Estamos de vuelta en la octava. Me encanta la conversación, sobre todo si usted participa. Así es que tome las redes sociales por asalto, @RR en Radio Centro, @Ricardo M. Rafael. Ambos nombres en Twitter, con mi nombre también en Facebook y desde luego la plataforma de YouTube de la octava. Y así nos vamos comunicando, así vamos haciendo las preguntas a quienes hoy nos acompañan. Por ahí nos vamos. Por ahí nos vamos. Emilio, a ver, quizá una de las mayores críticas que se te han hecho en lo público tiene que ver con la asociación que hiciste con Ricardo Anaya. O sea, incluso aquí lo están diciendo, Emilio Álvarez y Casa no es un senador de oposición, es panista, que bueno, el PAN es de oposición, pero te señalan claramente como alguien que se decantó por la opción de Ricardo Anaya y que sí es difícil en algún lugar explicar. ¿Cómo te lo explicas hoy? Y nuevamente te pregunto, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué no? En el mundo blanco y negro y el mundo de las ideologías duras es difícil explicar, ¿no? A quien no quiere entender. Porque de que se explicó, se explicó. A las posiciones ideológicas es difícil convencerlas, ¿no? Y a los autoconvencidos o a los autoprofetas también es difícil convencer. La iniciativa ahora en la que yo participo surge en febrero del 17, buscando construir una forma de irrupción en la política de actores desde la sociedad civil. Buscamos 3 fórmulas, así dicho de inicio: candidaturas independientes o coaliciones o alianzas con partidos o coaliciones. Y llegan las elecciones del Estado de México y Coahuila en julio del 17 y nos cambia el diagnóstico. Nos entendimos en una amenaza y regresión brutal por lo que pasó en Coahuila y en el Estado de México. Fraude electoral. Un fraude electoral, en nuestra opinión, brutal, de dimensiones, pues como las del 88. Lo que pasó en Coahuila así fue, en nuestra opinión, y en el Estado de México descomunal. De hecho, hicimos una serie de investigaciones importantes que se llama El Ciclo y otras. Están en nuestra página para quien las quiera ver, www.ahora.si. Ustedes alimentaron mucho la discusión de que el INE no estaba haciendo la tarea bien. Estaba pasando una discusión severa de corrupción y el INE estaba siendo omiso ante eso. Que no atendía la reforma constitucional de crear ese INE para eso. En eso coincidías con Andrés Manuel López Obrador y Morena. Es correcto. Y diferías del PAN. Y difería el PAN y el PRI. Y el PRI. ¿No? Y de hecho, o sea, ahí se hubiera antojado que ahora se fuera con Morena. Entonces, yo te preguntaba si la relación personal no impidió eso. Sale la decisión de nuestra instancia, de nuestra iniciativa, de reconsiderar mi participación como eventualmente candidatura independiente. Habíamos conseguido más de 100,000 personas en la República para apoyarnos. Y llamamos a un diálogo público, y eso es clave. A un diálogo público con una agenda pública, con una agenda de transición, con una agenda en términos de 4 ejes. Le llamamos lucha contra la corrupción, justicia y seguridad, economía para el bienestar y democratización de la vida del país. Y invitamos al Frente y a Morena a un diálogo público. En el Frente tuvimos una respuesta de los líderes de los partidos para así construir un diálogo. De Morena obtuvimos la respuesta de Alfonso Romo.
Y cuando planteamos hacer un diálogo público con Andrés, con estas agendas, la respuesta que tuvimos fue, ya ven cómo es Andrés, eso no lo va a aceptar. Y nuestro planteamiento fue, oye, qué interesante, ¿y por qué se acepta alianzas con gente cuya discusión pública es muy cuestionada? Por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, o con algunos otros exlíderes del PRI o del PAN, incluso que eran militantes en la mañana y en la tarde eran candidatos de Morena. O sea, la puerta la cerró él, no tú. Es correcto. O sea, nosotros pedimos un diálogo público, pedimos un debate público con base a una agenda. Emilio, ¿por qué la candidatura de Ricardo Anaya fue tan mala? Mira, nosotros apostamos a una coalición de gobierno que llevare a un régimen parlamentario. Esa propuesta fue derrotada, muy notablemente, y yo asumo 3 razones. Cuando empezó el proceso de selección estábamos a tercios. Eso hay que recordarlo. No, el PRI estaba en 20. No, yo creo que cuando empezó el proceso... 40, a sí. ver, no en marzo del 18, sino si quieres en noviembre del 17 estábamos a tercios. Antes del gasolinazo. Antes del gasolinazo, estas cosas. Yo creo que no pudo posicionarse la idea de lo que era la coalición, lo que era un sistema parlamentario. Yo creo que... Te dice Ricardo Anaya anti la coalición Bueno, LGBT. Anti-aborto. No es así. Pero lo que sí te puedo decir es, el Frente mostró una potencia muy significativa cuando detiene la fiscal carnal. Cuando detiene la fiscal carnal y detiene su nombramiento, se ve la posibilidad de lo que significan esos partidos unidos. Y con esa agenda. Y se hace una alianza con una agenda país. Y ahí es donde entra gente como ahora. Nos pareció, es el momento... O sea, en esa coalición entra MC, Movimiento Ciudadano, PRD y PAN. PRD, PAN. Y quiera profundizar la agenda de la democratización, haciéndose cargo de los errores de la transición, haciéndose cargo de los errores de la política de Calderón, de Fox y por supuesto de toda la distancia de Peña. Incluso debo decirte que en los diálogos que pusimos como condiciones no iríamos en alianza con quien tuviera alianza con el PRI. Y lo pensamos en el Verde, porque el Frente estaba coqueteando con el Verde. Y nos sorprendió muchísimo que de repente Morena se alianza con el PES, por ejemplo. Cuando pusimos ese tema con Romo, ahí el tema se hizo todavía aún más difícil con Morena. Y debo decirte, la segunda razón por la cual me parece que falló la candidatura de Ricardo, yo estoy convencido que hubo una alianza PRI-Morena y hubo un pacto Andrés Peña en términos de lo que significó la campaña y el ataque jurídico contra Ricardo y el resto de la campaña. Y contra Javier Corral. Y la tercera, ahora, los errores propios de la campaña. ¿Qué son? Que tienen que ver con, por ejemplo, las decisiones de una muy mala posición, de estar coqueteando con el PRI, de si se hace alianza con el PRI, de esas quiebres después del primer debate. ¿Tú sí crees que llegó a pensar Anaya aliarse con el PRI? O sea, ¿es cierta esa especie que López Obrador denunció? Lo que no tuvo, Jorge Castañeda lanza la idea y Ricardo... O sea, sí llegó el coordinador de campaña a hacer ese planteamiento. Jorge Castañeda lo dijo en público. Y Ricardo Anaya no lo negó tajantemente. Y al no negarlo tajantemente, en mi opinión, ese es el error que cuesta la campaña. Paso a esta etapa. Una etapa donde el segundo partido más votado trae 12% de preferencias y el tercer partido más votado trae 7% de preferencias. Es una época donde las oposiciones, yo no están derrotadas moralmente, pero sí diría están empantanadas. Mira, es decir, enredadas en su propio cordón umbilical, en sus propios problemas. Empiezo por decirte que en el Congreso hay una sobrerepresentación falsa de Morena. O sea, en la Cámara de Diputados Morena tuvo el 37% de la votación. Empecemos de ahí. Tiene alianzas con otros partidos. Y tiene un sistema parlamentario, no y tiene cachirules, y tiene gente que no debe haber estado ahí. Y luego hicieron lo del PRI y salir a comprar. ¿no? Pero yo no te estoy hablando de la representación en el Congreso. En las encuestas, hoy tienes un presidente con el 72%. Yo te estoy hablando del saque de una foto que no fue la urna. Andrés tuvo el 53%. Morena el Congreso el 37%. La suma de reglas, alianzas, trampas y compras llevan al estado las cosas que hay en la Cámara de Diputados. Entonces partamos de eso, Ricardo. Porque si no partimos de eso, entonces no estamos entendiendo. Pero yo no te puse los curules del Congreso como evidencia. Lo que te dije fue una cosa distinta. Hoy en las encuestas, ¿sí? Tú tienes un PAN de 12%, un PRI de 7% y una Morena altísima con un presidente de 72%.
Esa es la fotografía que te mira, pongo. Ahí no hay, digo, ahí sí no hay sobre representación. Por no hay eso cachirules. pero yo estoy empezando de lo que te estoy diciendo. Esa es mi lectura de los hechos. ¿No? Puede estar no de acuerdo, pero es mi lectura. Pero mi pregunta es esa. Y Sobre a partir de ahí esa- te diría, yo creo que, por supuesto, el presidente sigue teniendo una altísima credibilidad. Yo no creo que sea el 72, o al menos será O sea, diferenciado. tampoco le crees. Hay cachirules también en las encuestas. Reforma sacó un dato súper interesante el 5 de diciembre, en la evaluación de Claudia Sheinbaum. Y dijo que Andrés Manuel tenía una aprobación del 47% en la Ciudad de México, Ricardo. Sí, Claudia Sheinbaum está por encima. Claudia, Sí. 50 y Andrés Manuel 47. ¿Cómo te explicas eso? Entonces yo creo que hay fotos y figuras que no necesariamente son así. ¿No? Y te compro el 72. Te lo compro. No voy, ¿Sí no o tengo, no? Bueno, para poder hablar. Pero a ver, lo que ¿Y te qué? estoy diciendo, de lo que estoy diciendo es, no te acepto el absoluto. Lo que te acepto es que hay Estás eludiendo fenómenos. mi pregunta. No. La oposición tiene hoy unas preferencias muy bajas. Y Sí. en realidad mi pregunta de fondo es, ¿cómo La va a red- salir la oposición de estos números y estas percepciones Mira. tan bajas? Es decir, sí es un problema para el país que las Lo preferencias... que no acepto es que no haya matices en esa afirmación. Reconozco que Matices tiene una... inútiles. Conozco, O sea, te estoy diciendo, no. reconozco A ver, un altísimo ¿cuánto porcentaje. crees que tenga el PAN hoy de preferencia? No me interesa, porque yo no soy del PAN. O sea, lo que Pero te es un quiero problema decir... que las oposiciones no tengan preferencias altas, ¿eh? Yo sí creo que... Pero ya vendrá el 21. Ya Ajá. vendrá el 21. Y no creo que estos números lleguen al Esa 21. es la pregunta que tú sabes que te quiero hacer. ¿Cómo van a recuperarse las oposiciones de aquí al 21 con este punto de partida? Mira. ¿Cómo te imaginas tú que tendrían que reconstruirse? Lo primero que creo que tienen que hacer las oposiciones es entender que el dilema es de futuro y no de pasado. Es decir, hay un pasado absolutamente indefendible y eso hay que entenderlo así. Y me parece que eso en ocasiones no se entiende por la oposición. Es decir, el estado de las cosas es tal que hay sí una expresión muy contundente en el 18 porque no funcionaba. Porque 8 de cada 10 querían un cambio radical. Queríamos un cambio radical. Aquello que llaman con mucha vehemencia la defensa de las instituciones, pues tampoco funcionaban. Captadas por la macrocriminalidad, captadas por la Concédeme que ineficacia. no traen la mirada de futuro. Es más, no están Es lo discutiendo. que te estoy diciendo. O sea, lo primero que te estoy diciendo es que no están discutiendo el pasado. No están entendiendo el dilema de futuro. Es lo primero que te estoy diciendo. No es que te lo conceda, te lo estoy diciendo. O sea, no están entendiendo que el dilema es de futuro. Defienden unas instituciones que no funcionaron. Es decir, cuando se están cambiando las instituciones por el proyecto de López Obrador, salen a defender algo que no funcionó. El estado tal de las cosas era en la violencia, la corrupción, en la impunidad que existía. Entonces, ¿qué defienden? La tercera cosa es, me parece que hay un gravísimo error en lo que se entiende como los daños de la corrupción. Y me parece que todavía no lo acaban de asumir. PAN y PRI. Y PRD en lo concerniente. ¿Tiene futuro? ¿Es un partido que está viendo el futuro? Tiene futuro, pero no le veo todavía una agenda que le permite disputar con mucha más contundencia el futuro. Y la cuarta cosa que me parece bien importante es si la oposición no le disputa al presidente el cambio, entonces en 21 estos números eventualmente se mantienen. Con sus más o sus menos. La última pregunta, Miriam. Desde la independencia, ¿hay algo que hacer? Sí. Para no ser, déjame plantearlo porque muchas veces a los medios nos acusan de esto, de ser perros que ladramos desde la azotea, pero no logramos incidir. Yo creo que la independencia es un espacio de representación de muchos actores y voces, de muchas agendas. El Senado es la representación del Pacto Federal y que haya un senador, soy el único de los 128, que no milito ni el PAN, ni el PRD, ni el MC. Y lo que yo hago es un puente de actores hacia el Senado, de agendas, de parlamentos abiertos, de sociedad civil, de derechos humanos, de víctimas, de migraciones, de LGBTI, y que tiene un espacio muy importante, no en términos solo legislativos, sino el debate país. Por supuesto que las cosas se acaban tomando con votos. A veces un voto cuenta, como ya platicamos en la mesa, pero también es la representación de otro tipo de discusiones y de visiones.
Eres más voz que voto en el Senado. Sí, por supuesto, por supuesto. A veces sirve. A veces dices, bueno, pues es el único senador que votó por no aprobar el TEMEC ese día. Y les dije, no, oigan, ¿qué prisa tienen de arrodillarse? Lean lo que van a votar. Y resulta que te puedo garantizar que la mayoría de mis colegas ni siquiera supieron que había nexos, cuya letra hoy se debate. Ese tipo de cosas. Pero también no tengo problema en dos coordenadas. Si la coordenada es libertades y derechos, yo voy a acompañar. No tengo problema. Si viene de Andrés Manuel o viene de otro El promotor, tema por sus méritos. no tengo duda, por eso he votado el 70%. Aquellas cosas de democracia social, trabajadoras del hogar, LGBTI, derechos sociales, he acompañado prácticamente a todo. Aquellas cosas que me parecen regresiones, me he puesto. Por ejemplo, no haber votado la autonomía a la Fiscalía General, por ejemplo, ¿no? O lo que se hizo en términos de la reforma educativa, hubo cosas que no acompañé. Y me tengo que ir, pero no puedo desaprovecharte para la última pregunta. Hoy en la mañana, Alejandro Gertz se presentó con ustedes para entregarles las iniciativas de reforma desde la Constitución y leyes secundarias en materia penal. Y no les entregó las iniciativas. Sí. Va hasta el 1 de febrero. ¿Me puedes explicar qué pasó o qué supone? Es rarísimo, ¿no? Vengo para entregarte este paquete de iniciativas y resulta que no las traje, como el muchacho que llegó a la escuela y no las traía. Mira, ¿qué pasó? Yo creo que no tuvieron el consenso o la construcción colectiva. O sea, esos borradores que hemos estado viendo no son los buenos. Hay la segunda versión de que esos no eran los buenos. Nada más déjame darte un dato. Son 9 leyes, algunas nuevas, otras reformas, pero la ley de la Fiscalía trae una miscelánea de 40 leyes que se modifican. 40. La magnitud es de un estructurado y calado. Sé que a la gente del Poder Judicial no fue consultada. Sé que hubo otros actores del gobierno que no fue consultados. Esto no está bien planchado todavía. Yo diría, si ves la cara de Scherer y Olga Sánchez Cordero en la presentación de hoy, A ver, ¿qué decía esa cara si la podías interpretar? si yo la interpretaría, diría, hubo cosas de las que no estaban enterados. O sea, Alejandro Gertz les metió bola rápida Digo, yo soy el fiscal, es mi tema, va. y no lo platicaron. Es mi lectura, Ricardo. A ver, lo comentaba yo en mi editorial. La idea de crear un tribunal especial para responsabilidades penales que juzgue a los juzgadores y ponerlos a ustedes, los senadores, por encima del Poder Judicial, suena muy rara. Pues de suyo es anticonstitucional, ¿no? De suyo. Por Entonces lo tienes menos que cambiar la constitución para hacer Montesquieu, eso. diría yo. Por Sí, lo pronto, o sea, ¿no? mira, el tema de quitas el arraigo para la delincuencia organizada, pero lo pone para todos los delitos. No, y lo deja para la delincuencia arraigada. Sí, es O sea, para todo. sí, para todo. O sea, tienes un arraigo atómico, ¿no? Y esto nos daría por otro bloque muy largo. Emilio Álvarez y Casa, muchas gracias por Grande estar alegría, aquí. grande Gracias por alegría. compartir No, tus no. reflexiones. Con gusto. Y bueno, pues compartir el drama y al mismo tiempo la satisfacción que debe haber en ser independiente. Mira, yo estoy en una enorme alegría, primero representar a mi ciudad y segundo, ser uno de los 128 senadores de esa tradición que tengo de sociedad civil y derechos humanos con esas agendas ahí. A veces es medio predicar en el desierto, pero a veces es construir. Todo es culpa de que haya sido el hijo número 12 de tus padres. De ahí viene todo. Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias. Perdóname el psicoanálisis barato. Me voy.